La Iglesia Renacimiento Cristiano, que nos hemos reunido hoy nuevamente en este lugar donde tenemos nuestro servicio de oración. Rápidamente le voy a invitar, Señor Jesús, le voy a invitar que vayamos a la hermosa palabra de Dios en esta hermosa hora, en la cual le voy a invitar que vayamos al Evangelio de Marcos. Cuando viaje al Evangelio de Marcos, quiero que esté por favor allá en Marcos capítulo 12. Mientras usted llega allí, a ese lugar, amén. Enviamos saludos a todas aquellas partes donde puedan vernos, puedan escucharnos y esperar que la palabra que se enseña aquí, la palabra que se da a conocer en este lugar, sea de un gran beneficio también para todas aquellas vidas, esperando que Dios sea glorificado de una manera gloriosa y poderosa. Cuando ya esté ahí en el capítulo 12, le voy a invitar que vaya conmigo al verso 30. ¿Estamos ahí? Amén. Leemos la palabra de Dios en el glorioso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la cual dice así: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Hasta ahí la hermosa palabra de Dios. Aleluya. Puede volver a su lugar. Esta noche, amada iglesia, voy a terminar el tema que he estado llevando por algún tiempo. Y el tema ha sido: Señor, enséñame a amarte. Hay mucha gente que discute de alguna manera o de otra cuando se habla a través de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y hay mucha gente que sin tener una relación con Dios piensan de una manera que están bien normalmente. Aleluya. No tienen un acercamiento, no leen la Biblia, no asisten a una iglesia evangélica. Y cuando yo le estoy hablando de una iglesia evangélica, le estoy hablando porque precisamente tenemos que llegar a una iglesia evangélica, que la iglesia evangélica, oiga bien, cuando hablo de iglesia evangélica, es la que estudia la palabra, la que lee la palabra y la que predica la palabra. No todas las iglesias que se llamen iglesias tienen la verdad. Aleluya. Una ocasión precisamente estaba predicando yo en la radio y yo decía al auditorio que toda la gente que oye la radio, aun aunque sea una estación cristiana, no todo lo que se dice allí es la verdad. Parece que me metí en un problema porque ya no volví a ir. Pero es la realidad. Usted oye a un predicador hablar de una cosa, oye a otro predicador hablar de otra cosa, y la gente de una manera o de otra piensan que están bien en el camino de Dios. Aleluya. Pero déjeme decirle una cosa: puede ser que usted conozca la Biblia, puede ser que usted esté dentro también de una congregación, puede ser que usted, oiga bien, sea un estudioso de la palabra de Dios, y eso es bueno. Yo no le estoy diciendo que sea malo. Aleluya. Pero lo importante de todo es cómo y de qué manera amamos nosotros al Señor. ¿Y por qué tenemos que amarlo? Tenemos que amarlo porque es un deber que debemos nosotros de tener. Y aparte de ser un deber, nuestro Señor Jesucristo, fíjese bien, lo presentó de una manera que precisamente la palabra de Dios lo dice: el gran mandamiento. El gran mandamiento. Mucha gente habla de Jesús, pero no quiere someterse al mandamiento de Jesús. Mucha gente dice que ama a Jesús, pero ¿cuáles son los frutos de cómo tú te diriges? Hay gente que ama a Jesús en su forma de vida, pues posiblemente con una vida desastrosa, una vida de borrachera, una vida de vicios, una vida de maldad, pero aman a Jesús. ¿Cómo es que tú vas a amar a Jesús cuando con el hecho de tu vida tú estás ofendiendo a Dios? Tú cuando amas a alguien, tú no tratas de ofender a la persona que amas, sino que tratas de hacer lo mejor posible para que esa persona vea de qué manera tú te portas, para, oye bien, para que esa persona se dé cuenta de qué manera tú, oye bien, diriges tu vida para tratar de no ofenderle nada. De igual manera, aquella gente que amamos a Dios, tratamos lo más posible de no ofender a Dios. Aleluya.
pecado ofende a Dios de la manera que lo miren. No estamos aquí para acusar a nadie. Estamos aquí para que tú entiendas de qué manera tú puedes decir que amas a Dios. Ahora bien, mire bien que en este versículo en el cual estamos compartiendo, donde voy a terminar precisamente este tema, Señor, enséñame a amarte. Es una necesidad que Dios cada día nos enseña a mejorar, nos enseña a amarle. Cuando nosotros amamos a Dios, quiero decirte que lo demás va a ser un poquito más fácil. ¿Por qué razón? Mira bien, este versículo, si no podemos apreciar lo que dice el verso 30, menos vamos a poder llevar a cabo lo que dice el verso 31. ¿Qué dice el verso 31? Mire bien lo que dice. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Se resumen dos mandamientos. Estos mandamientos, pero si no amamos a Dios, te pregunto, ¿cómo vamos a amar al prójimo? Aleluya. ¿De qué manera? ¿De qué manera vamos a amar al prójimo? Si el prójimo, y estamos hablando no de la iglesia, estamos hablando del prójimo, el inconverso, es el prójimo. Amén, aleluya. Mi familiar es mi familiar, no es mi prójimo. Mi hermano en la carne es mi hermano en la carne. Pero aún los hermanos en la carne, hay muchos que por causa de la palabra no pueden amarse. ¿Por qué? Porque el que no tiene el conocimiento de la palabra está aborreciendo al hermano. ¿Por qué? Porque le refuta cosas del pecado y de la maldad, diciéndole que Dios puede cambiarlo y que Dios puede transformarlo, y dándole, óigame bien, Aleluya. dándole testimonio de Dios. Santo eres Le da testimonio de Dios, y por darle el testimonio de Dios, ¿qué hace el familiar? Se enoja, se levanta en armas. Gloria al nombre poderoso de nuestro Dios. Pero también dicen que ellos quieren a Jesús y aman a Jesús. ¿Pero cuál Jesús? Será el compadre. santo. Porque el Jesús que fue a la cruz del Calvario, mire lo que enseñó. Le voy a decir lo que enseñó el Jesús que fue a la cruz del Calvario. Quiero que vaya conmigo por favor al Evangelio de Juan capítulo 13. Evangelio de Juan capítulo 13. Cuando esté ahí en el Evangelio de Juan capítulo 13, Gracias, Señor. quédese por favor en el verso 34 y 35. Alguna hermana rápido que me lee lectura. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Enseñándoles el amor a los discípulos, cómo debía de vivir mientras estuvieran aquí. Mire todo concerniente hacia el amor, directamente hacia el amor. Hay tanta gente que no sabe amar. ¿Sabe por qué? Sencillamente porque no ha conocido a Dios. Sencillamente porque no ha tenido un acercamiento a Dios. Sencillamente porque no ha tenido una experiencia con Dios. Cuando el hombre y la mujer tienen una experiencia con Dios, sus vidas van a ser renovadas, van a ser cambiadas, van a ser transformadas de una manera que usted jamás y nunca puede posiblemente, oiga bien, ni pensarlo ni imaginarse. ¿Por qué le hablo y le digo yo esto? Se lo voy a decir porque yo no nací evangélico. Yo conocí las cosas como las conoce cualquier gente, que las cosas que uno las ve normales y todo es normal. Yo no tenía apreciación para, voy a decirlo así, casi para ningún tipo de persona. ¿Por qué? Porque mi corazón estaba cargado de dolor, de angustia. Eso era lo que había en mi corazón. No había confianza, no había absolutamente nada, porque yo llegaba siempre a una frase, era la frase favorita mía: si el Padre que me engendró me falló, ¿qué puedo esperar yo de otra persona? ¿Qué puedo esperar yo de otra persona? Si aquel que fue el que me engendró, el que me vio crecer hasta cierta edad, llegó un momento donde completamente me falló, ¿a quién yo puedo confiar?
¿A quién? Aleluya. Entonces, iglesia, uno crece con ese rencor y con esas cosas. Uno no puede amar absolutamente a nadie. Yo decía en ciertas ocasiones, hubo una persona, precisamente en un área de un trabajo donde yo estuve, y en una ocasión me decía, en este trabajo, compañero, aquí, cuando surja un problema, nos morimos juntos. Y yo me ponía a reír. Y cuando yo me ponía a reír, le decía yo, mira, las palabras son palabras, pero los hechos son otra cosa. Y se llegó un tiempo, un momento, donde vino una situación un poquito complicada. Y esa misma persona que me decía que nos moríamos juntos, completamente no pudo absolutamente ni defenderse en el momento que se necesitaba hacerlo. ¿Por qué? Porque la gente no sabe amar. Solamente cuando la gente viene y tiene una experiencia con ese Cristo de poder que fue a la cruz del Calvario. ¿Y saben por qué fue a la cruz del Calvario? Por eso te dije que esta noche íbamos a concluir y a terminar. ¿Sabes por qué fue a la cruz del Calvario? Porque precisamente así está registrado en la palabra de Dios. Porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Fíjese bien, ¿de qué manera Dios ha demostrado su amor? Aleluya. Pero hay que venir a Él. Amén. Para poder desarrollarnos en ese amor que debemos de tener como iglesia, amar a nuestro prójimo y amar a los discípulos que son la iglesia, los creyentes, los hombres, las mujeres de Dios, tener ese amor y esa compasión constantemente. Aleluya. Que no era de nuestra, pero Dios la puso. Por eso es que el tema ha sido, Señor, enséñame a amarte. Cuando usted vive esa vida, todo se le va a hacer sencillo. Así de que, amada iglesia, espero que esta palabra sea de bendición a su vida. Yo sé que vienen momentos difíciles, pero cuando se levanten en armas en contra suya, en contra mía, y se levante usted, vea todo ese revolujo, como a veces decimos nosotros de alguna manera, allí usted dígale, Señor, dame la capacidad que necesito para amar, Señor, para poder pasar todo esto en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta hermosa hora, amada iglesia, vamos a estar puestos en pie. Terminamos en esta noche precisamente este tema, Señor, enséñame a amarte, que mucha necesidad hay de ello. Así que Dios le bendiga, amada iglesia. Puestos en pie, vamos a hacer la oración. Nos despedimos en este momento. Padre bueno y Dios eterno, en el glorioso nombre de Jesús te ruego, Dios mío, que día a día, Dios de la gloria, permita, Dios mío, que podamos amar, Señor. Enséñanos a amarte de igual manera a ti, mi buen Jesús, aleluya. Dios mío, danos la fuerza, la capacidad que necesitamos de parte tuya, Padre. Rogando, Dios, que hagas cobertura sobre este pueblo. Levanta cobertura sobre cada vida que nos oye, que nos escucha, Dios mío, a la distancia, Padre amado. En el nombre de Jesús, Dios de la gloria. Oh, Padre amado, tomen determinaciones sabias, espirituales, Dios mío, para vivir para ti, Padre. En el nombre de Jesús yo te lo ruego, Dios mío. De igual manera te ruego, Dios, que en esta hora, al despedirnos de este lugar, Padre amado, podamos ir, Dios de la gloria, bajo la hermosa bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia de Dios dice, amén. Saludadas con amor fraternal. Dios le